Desde el momento en que Laura puso un pie por primera vez en la casa de su mejor amiga Clara, algo en su interior cambió. La casa en sí era un reflejo de la familia, acogedora, luminosa y llena de detalles que hablaban de años de cariño y estabilidad. Sin embargo, lo que más llamó su atención no fue ni la decoración ni el ambiente, sino la presencia imponente del padre de Clara, Marcos. Él tenía algo que le resultaba irresistible, una combinación de carisma y madurez que Laura nunca había experimentado antes. Al principio, trató de ignorarlo. Es solo el padre de mi amiga, se repetía mentalmente, como si esas palabras pudieran frenar lo que comenzaba a sentir. Pero cada vez que visitaba la casa, cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Marcos, Laura sentía una corriente eléctrica que recorría su cuerpo. No era algo que pudiera controlar. La manera en que él la miraba, como su voz grave resonaba en el aire cuando hablaba, todo en él parecía diseñado para atraerla. El punto de quiebre llegó una tarde de verano, cuando Clara organizó una pequeña reunión en su casa. El sol brillaba intensamente, y mientras todos disfrutaban del día al aire libre, Laura se dio cuenta de que Marcos le estaba observando desde lejos, como lo había hecho en otras ocasiones, pero esta vez con una intensidad diferente. No era la mirada casual de un adulto hacia una amiga de su hija. Había algo más, algo que encendió una chispa en el corazón de Laura. Durante la reunión, se encontraron solos por unos minutos. Clara había salido con otros amigos a buscar más bebidas, y Laura, bajo la sombra de un árbol en el jardín, sintió como Marcos se acercaba lentamente. Él le sonrió de una manera que ella nunca había visto antes. Era una sonrisa llena de complicidad, como si ambos compartieran un secreto que ni siquiera ellos mismos habían confesado. Marcos, con su voz suave y tranquila, hizo un comentario inocente sobre lo mucho que había crecido desde que la conoció. Pero algo en el tono de sus palabras sugirió que no solo estaba hablando de su crecimiento físico, sino también de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Ese fue el inicio de algo que Laura nunca hubiera imaginado. Con el paso de los días, los encuentros con Marcos se volvieron más frecuentes y, aunque nunca cruzaron la línea, la tensión entre ellos era palpable. Cada vez que Laura lo veía, su corazón latía con fuerza, y en más de una ocasión tuvo que alejar la mirada para no dejar entrever lo que sentía. Marcos, por su parte, parecía disfrutar de esa danza silenciosa. A veces sus manos rozaban las de ella de manera accidental, y en otras ocasiones, sus ojos se detenían en ella más tiempo del que debería. Sin embargo, las cosas se volvieron aún más complicadas cuando Clara decidió invitar a Laura a pasar un fin de semana en su casa. Fue una invitación inocente, pero para Laura, significaba más tiempo cerca de Marcos, más oportunidades para que ese fuego que ardía en su interior se avivara aún más. El primer día transcurrió con normalidad. Las dos amigas pasaron la mayor parte del tiempo juntas, charlando y poniéndose al día sobre todo. Pero por la noche, cuando Clara se retiró temprano a su habitación, Laura y Marcos quedaron solos en la sala. El silencio era ensordecedor. Laura sentía como su corazón martilleaba en su pecho mientras Marcos se acercaba lentamente. Él tomó asiento a su lado, y aunque al principio no dijo nada, la atmósfera estaba cargada de una energía casi tangible. Finalmente, Marcos habló, pero sus palabras eran simples, cotidianas, como si intentara mantener una fachada de normalidad. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente, una historia de deseo contenido y de emociones reprimidas. Antes de que Laura pudiera reaccionar, sintió la mano de Marcos sobre la suya. Era un gesto pequeño, pero el impacto fue inmenso. El calor de su piel contra la de ella la hizo temblar, y cuando él entrelazó sus dedos con los suyos, Laura supo que ya no había vuelta atrás. Se miraron en silencio, y en ese momento, el mundo pareció detenerse. Sin decir una palabra, ambos comprendieron que estaban cruzando una línea peligrosa. El beso que siguió fue inevitable. Marcos, con delicadeza pero firmeza, acercó su rostro al de Laura y la besó con una pasión que ella nunca había experimentado antes. En ese instante, todo lo que había intentado reprimir salió a la superficie, y Laura se dejó llevar por el momento. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, que estaban traicionando la confianza de Clara, pero en ese momento, el deseo era más fuerte que la razón. A partir de ese día, los encuentros entre Laura y Marcos se volvieron más frecuentes y arriesgados. Se veían a escondidas, buscando cualquier excusa para estar a solas, aunque solo fuera por unos minutos.
El peligro de ser descubiertos solo aumentaba la intensidad de lo que sentían. Para Laura, cada vez que visitaba la casa de Clara, el miedo y la excitación se entrelazaban en un torbellino de emociones que la dejaba agotada y, al mismo tiempo, deseando más. Sin embargo, la culpa comenzó a hacer mella en ella. Clara, su amiga de toda la vida, no merecía ser traicionada de esa manera. Cada vez que la veía, Laura sentía que llevaba una carga insoportable sobre sus hombros. Pero a pesar de esa culpa, no podía alejarse de Marcos. Había algo en él, en la manera en que la hacía sentir, que la mantenía atrapada en una red de emociones contradictorias. El punto culminante llegó una noche en la que Clara, sin darse cuenta, estuvo a punto de descubrirlos. Laura y Marcos estaban juntos en el estudio, compartiendo un momento de intimidad, cuando escucharon los pasos de Clara acercándose. En cuestión de segundos, ambos se separaron, tratando de actuar con normalidad. Pero la tensión en el aire era evidente. Clara, aunque no dijo nada en ese momento, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Laura podía ver en los ojos de su amiga la semilla de la duda plantada. A medida que la relación con Marcos avanzaba, Laura se dio cuenta de que estaba atrapada en una situación que no tenía un final feliz. Sabía que eventualmente todo saldría a la luz, y cuando eso ocurriera, perdería mucho más que a su amiga. Perdería su integridad, su confianza en sí misma, y todo aquello que alguna vez valoró. El precio de esa relación prohibida era alto, y Laura comenzó a preguntarse si realmente valía la pena todo lo que estaba arriesgando. Pero, a pesar de todo, cada vez que miraba a Marcos, sentía que estaba dispuesta a seguir adelante, sin importar las consecuencias.